Ayer supimos cómo será el comienzo del curso escolar en Canarias. Se arranca el próximo 15 de septiembre con clases presenciales en principio en todos los niveles educativos. Y con nosotros está Antonio Hernández. Antonio, buenos días, que nos va a explicar, nos vas a aclarar un poquito más cómo va a ser ese comienzo de curso. Buenos días, Patricia. Buenos días, Canarias. Sí, la fecha de inicio del curso escolar era una de las grandes incógnitas entre la comunidad educativa, pero sobre todo entre la familia. Según la Consejería, este año, para que los centros tengan más tiempo para adaptarse al protocolo, las clases empezarán una semana más tarde de lo habitual. Fíjense en el calendario, lo harán el 15 de septiembre para infantil y primaria, el 16 para secundaria y bachillerato y el 17 para el resto de enseñanzas como formación profesional o idiomas. La otra cuestión que genera mucho interés es saber cómo será el día a día en los centros. Para empezar, en infantil y primaria se van a crear grupos estables de convivencia que no se van a cruzar entre sí como si fuesen una familia. Por lo tanto, no habrá mascarilla ni distancia de seguridad en las aulas, pero tampoco en el recreo porque saldrán por turnos y el espacio estará parcelado. Sí que tendrán que llevar la mascarilla, salvo los más pequeños, cuando se muevan por las zonas comunes porque, por ejemplo, al ir al baño podrían encontrarse con alumnos de otros grupos. En el caso de los niveles superiores, ESO, bachillerato y FP, tampoco habrá mascarilla en las aulas, pero sí 1,5 metros de separación. Una vez que se levanten de sus mesas, tendrán que llevar la mascarilla en cualquier lugar y en todo momento. En cuanto a los profesores, los únicos que tendrán que llevar mascarilla y guardar la distancia serán los especialistas que den clases a diferentes grupos. Son cambios importantes en el día a día, Patricia, a los que tendremos que adaptarnos. Desde luego que sí, Antonio. Ayer estuviste en esa rueda de prensa que se dio posteriormente al Consejo de Gobierno y ahí la comunidad educativa pues también aportó algunas de las cosas que van a variar en este curso escolar, ¿no? Sí, la consejera insistió en que el protocolo está avalado por las autoridades sanitarias y que es un documento vivo que va a actualizarse en función de cómo evolucione la pandemia. Manuela de Armas insistió en que el objetivo es que las aulas sean espacios seguros donde acotar rápidamente cualquier cadena de contagio. Vamos a poner todo lo que está en nuestras manos para que los chicos, como digo, las familias y los propios docentes estén seguros que van a regresar a un lugar donde puedan dar las clases con la mayor seguridad que se pueda tener en estos momentos. Nuestro objetivo principal es la presencialidad y la presencialidad va a empezar desde luego con todo. El Gobierno ha admitido que la vuelta a las aulas es uno de los grandes retos de esta nueva normalidad. El Ejecutivo calcula que el inicio de las clases va a movilizar a unas 700.000 personas de manera directa. Cada centro contará con un plan de contingencia y con un responsable COVID. 6 meses después del precipitado fin de curso, las aulas de Canarias retomarán su actividad a partir del 15 de septiembre. Cada centro escolar estará coordinado con el centro de salud de su zona. Responsable en cada centro, plan de contingencia para cada centro, responsable de salud de cada centro de salud. La vuelta a clases afectará directamente a unas 700.000 personas. Cada centro decidirá si fija turnos escalonados de entrada y salida para evitar aglomeraciones. Habrá grupos burbuja en infantil y primaria a modo de familia que no se cruzarán entre sí. En el resto de niveles se deberá respetar la distancia interpersonal. Muy probable que se tengan que hacer turnos de tarde debido, sobre todo en secundaria. En primaria no, pero en secundaria porque al tener 1,5 metros de distancia obligatoria entre alumno y alumno, por muchos espacios que tengan los centros, hay algunos que lo cumplen, pero hay otros que no, y eso seguramente se tendrá que hacer turnos de tarde. Cabe la posibilidad también de dar clases en instalaciones externas, como las cedidas por los ayuntamientos. Se calcula que habrá que reforzar la plantilla con unos 3.000 profesores, cuyo coste no se ha cuantificado. Es arriesgado hablar de una previsión y de un coste económico, porque vendrá definido según cómo camina la situación epidemiológica. Las actividades extraescolares se evitarán, el recreo y el servicio de comedor se gestionarán por turnos y división de espacios. No se descarta que algunos alumnos tengan que almorzar en sus propias aulas. Estas son algunas pinceladas de cómo será este nuevo curso escolar, que será muy diferente. Todos los detalles, Patricia, los conoceremos con la consejera que ya nos acompaña en el plato aquí en Buenos Días. Pues muchísimas gracias, Antonio, por esa información tan detallada. Buenos días. Buenos días. Y nos quedamos con usted, con Manuela de Armas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, Antonio ha dado muchos detalles de cómo será ese comienzo de curso escolar, que va a estar marcado, lógicamente, por la evolución de la pandemia, ¿no? Efectivamente.
Además le agradezco porque yo creo que ha sido muy didáctico y muy clarito en el reportaje, ¿no? Sí, nosotros estamos a ver qué pasa. O sea, es sanidad en este momento quien manda y es la pandemia en primer lugar, ¿no? Y nosotros tenemos previsto que incluso teniendo previsto eso, hemos decidido que la otra parte de la enseñanza online, no quede de ninguna manera abandonada, precisamente previendo que pueda haber algún tipo de confinamiento, ¿no? Pero ahora mismo estamos en la presencialidad. Yo creo que es muy importante que los niños vuelvan a las clases. Tengan en cuenta que cuando vaya a ser septiembre ya llevarían como 5 meses sin asistir a los centros. Es importante, como digo, la presencialidad y en eso estamos, ¿no? Ahora todo nuestro esfuerzo es que los niños vayan y vayan muy seguros y que las familias y los docentes estén tranquilos. Bueno, para poder iniciar ese curso hacen falta más docentes, evidentemente, porque al doblar las aulas, los ratios quedan más repartidos, las divisiones se producirán en muchos centros que puedan hacer ese ajuste. 3.300 profesores es lo que en principio tiene previsto la consejería, ¿no? Sí, en los primeros cálculos hay que ajustar mucho. Hasta ahora mismo se ha hecho un recorrido por cada centro observando los espacios para ver si los centros tienen capacidad de desdoble, ¿no? Los espacios son fundamentales, sobre todo en secundaria, porque al reducir las ratios se reducirán porque 1,5 metros no caben en un espacio normal y corriente de cualquier aula. Por lo tanto, vamos a necesitar profesorado y desde luego lo vamos a contratar, ¿no? Las mascarillas, hemos escuchado, Antonio, ese uso que se va a hacer de las mascarillas, algunas obligatorias, en los pequeñitos no tanto. ¿Nos aclara un poquito más cómo va a ser ese uso? Sí, mire, hay que diferenciar muy bien. Los agrupamientos en primaria ya hemos dicho que son grupos estables de convivencia, por lo tanto funcionan como una familia. Ahí los niños no tienen mascarilla, ni el profesor tutor, que es el conviviente que está con ellos, tampoco. ¿Quién tiene mascarillas en ese momento? Aquellos especialistas que entran en el aula y que no pertenecen a ese grupo. Y porque además él va a rotar, profesor de inglés, profesor de música, va a rotar por los distintos espacios, por lo tanto es obligatorio que mantenga la distancia y la mascarilla. Si un niño tiene que ir al baño, conviene que se ponga la mascarilla por si se encuentra con otro en el pasillo y tal. Entonces, esos serían los grupos de infantil primaria. En secundaria, un niño no tiene mascarilla si está sentado en su pupitre porque tiene la distancia acordada, el 1,5 metros. Pero desde que sale para ir al baño, a la cafetería, al recreo, en ese momento tiene que ponerse la mascarilla, ellos y los profesores. Bueno, ahí surgen quizás las dudas mayores, ¿no? En eso que ha comentado, el recreo, los comedores, el transporte escolar, sí. ¿Cómo se va a hacer? Vamos a empezar por el transporte escolar. El transporte escolar va a tener el mismo protocolo que tiene ahora mismo el transporte público. Lo único que vamos a tener es un cuidado, y yo tengo el lunes reunión precisamente con todos los transportistas que nos llevan a los chicos, para definir ese tipo de cosas. Por ejemplo, sería conveniente que los asientos estuvieran señalados y que el niño tuviera siempre el mismo asiento. De manera, siempre estamos mirando el rastreo que se puede hacer en el caso de que uno de los niños pueda haber un contagio. Sí. Entonces, necesitarán mascarillas para ir en la guagua y necesitará que el auxiliar de transporte, que siempre existe en todas las guaguas, le dé hidrogel y le lave las manos antes de subir, ¿no? Esas medidas básicas va a tener que hacer los niños transportados. Los comedores serán por turno, siempre, los comedores solamente existen en primaria, no en secundaria, por lo tanto ahí se van a mantener los grupos burbujas dentro de los comedores. Es verdad que tienen que estar separados unos grupos de otros y van a tener que hacer muchos turnos más de lo que había. De hecho, para evitar de la posibilidad de que incluso en las clases se pudiera comer en algún momento. Sí. Por eso, porque si esperamos por turnos, o sea, si vamos a parcelar también los comedores, se hacen a las 6 de la tarde y los niños están sin comer. Claro. Por lo tanto, tenemos que tener espacios alternativos, como pueden ser las aulas, una biblioteca, algo que se pueda adaptar. Estos espacios tendrían que tener unas condiciones mínimas, evidentemente, para que puedan usarse como comedores. Y ya en secundaria, que no hay comedores, pero sí hay cafetería, pues se va a hacer el mismo protocolo que se hace en una cafetería de la calle con normalidad. Lo habitual, ¿no? Hablaba usted de la posibilidad de que se produzca algún contagio, que bueno, lógicamente puede producirse. Entonces, ¿habrá aulas también determinadas para poder aislar en un momento dado algún caso hasta que se vaya a casa o tenga asistencia sanitaria? Desde luego. ¿Verdad? Desde que haya un caso sospechoso, lo primero que tiene que hacer el responsable de COVID de centro, que tendrá la formación que en principio le vaya a dar Salud Pública o los responsables de Sanidad,
Esta persona lo que hace es aislar al niño a un lugar determinado, donde se mantenga la distancia con él, donde el responsable de COVID tenga la protección adecuada, y lo primero que se hace es llamar a las familias, ¿no? Y a continuación y al mismo tiempo llamar a un teléfono determinado que ya está establecido, para que después a través de eso sean los servicios sanitarios quienes se encarguen de hacer todo el protocolo que ellos tienen. Por ejemplo, hacerles la prueba, ver si efectivamente es positivo o no, para saber qué se hace con el resto de la clase, y hacer el rastreo habitual que se hace en cualquier otro lugar. O sea, es una figura nueva que se crea en coordinación con los centros de salud, ¿verdad? Sí, totalmente. Esta persona que será el responsable COVID en cada Efectivamente, centro, ¿no? así es. Otra cosa, cada centro, cada colegio es diferente, ellos harán sus propios planes de contingencia, incluso ya desde la FECAN han hablado de que los ayuntamientos puedan ceder instalaciones para colegios a lo mejor pequeños que no estén muy lejos de los centros, ¿no? Sí, efectivamente. Yo he tenido una primera reunión con la Comisión de Educación de la FECAN y se lo he planteado, y agradezco la disposición que han puesto todos encima de la mesa con respecto a sus espacios, ¿no? Por si en algún momento tuviéramos que necesitarlo. Siempre hay mucho vínculo entre los ayuntamientos y los centros de infantil primaria, en primer lugar porque ellos tienen mucho que ver ahí en la limpieza, y entonces vamos a tener una gran coordinación entre la FECAN y la Consejería de Educación. Otra cosa, los turnos. Se ha hablado de un horario normal, salvo en secundaria, donde sí se podría producir alguna reducción debido pues a que el horario lectivo es diferente, ¿no? Sobre todo por la tarde. Sí, estamos contemplando todas esas opciones. Hemos hecho varias simulaciones de horario a ver qué podía ser. No cabe duda que seguramente y en muchos sitios serán necesarios los 2 turnos. ¿Qué pasa con siempre ha habido centros en Canarias que han necesitado, hace años ya que no tanto, pero al principio recuerdo con aquel boom turístico que hubo, donde muchísimas familias vinieron a trabajar aquí y los sures de las islas se abarrotaron, y ahí se hacían turnos de tarde como una manera bastante habitual. Hay centros que efectivamente no tienen espacio para desdoble y que posiblemente tendrán que ir de turno de tarde. ¿Qué pasa? Vamos a procurar, dentro de la medida de lo posible, darse cuenta que si hay un turno de por la mañana que entra a las 8 y sale a las 2, hay luego que hacer una limpieza importante para que el otro turno llegue. Por lo tanto, necesitaría otra hora más hasta a las 3 de la tarde entrar. Esos niños vendrían a salir a las 9 de la noche. Claro. En zonas en invierno y en zonas determinadas de Canarias eso es un problema. Entonces estamos ajustando horarios, ver cómo lo estamos haciendo para que los turnos, si las clases tienen que reducirse en algún momento, algunos minutos para poder ir ganando una hora, se ajusten un poco más. Sí, y en eso estamos, ahora mismo estamos en eso, porque sabemos claramente que los turnos de tarde se van a dar en muchos centros de Canarias. Entradas y salidas, ahí es cada centro quien un poco tiene que actuar en función de las necesidades, pero también está contemplada la acogida temprana, ¿no? Cuando llegan los niños antes al cole. Sí, antes me había comentado el plan de contingencia que cada centro lo hace, nosotros damos un modelo para que no se les escape nada de lo que tienen que ir en ese plan de contingencia y lo hagan con tranquilidad. Y con respecto a la acogida temprana, usted sabe que eso es algo que organiza las AMPAs de los centros normalmente. Lo tendrán que organizar de manera que o bien mantengan a los niños con mascarilla hasta que ya venga el grupo clase al que pertenece ese niño, y ellos tendrán que tener un protocolo que desde luego nosotros les vamos a ayudar a hacerlo y a garantizar que esos niños mientras esperan las horas de las clases estén protegidos, evidentemente, ¿no? Otra cosa que preocupará, supongo, a los padres, sobre todo por el horario lectivo, ¿no? Esa organización con el trabajo, lo de siempre. Compatibilizar ambas cosas es complicado para las familias. Las actividades extraescolares, en la medida de lo posible van a evitarlas, pero todas, ¿en qué medida? Vamos a ver, las actividades extraescolares normalmente se hacen en combinación con los ayuntamientos. Sí. O las AMPAs o los ayuntamientos son los que, yo supongo que ellos, miren, yo creo, así a priori, sin tener una profundidad en el asunto, yo creo que las actividades extraescolares que tengan que ver con temas deportivos tendrán el protocolo que se usa pues para cualquier evento deportivo, y así con todas. Y yo supongo, y ya en eso también, por supuesto, nos coordinamos perfectamente, siempre lo hacemos, a pesar de que las actividades cada uno hace la suya, siempre nos coordinamos, pues mantendrán los protocolos adecuados. Yo creo que muchas de ellas se suspenderán. Estoy casi segura que van a restringirse por lo menos bastante esas actividades. No sé cómo lo van a hacer. Además tendrán que adaptar más horarios, son más complicaciones, más aulas a usar, claro, a limpiar. Sí, más limpieza y todo esto. Lo que usted comentaba desde el principio.
hay una posibilidad, lógicamente ustedes la contemplan, de que pues tenga que haber clases online, volvamos a regresar a casa, aunque no hay un confinamiento, un segundo confinamiento, pero bueno, en cualquier caso podrían darse las clases online. ¿Ustedes contemplan ese problema, esa contingencia? Lo ha dicho usted al principio, pero también es cierto que se han encontrado pues con los problemas de todo lo que se inicia por primera vez, de todo lo que uno se encuentra por sorpresa, y ha sido, pues por ejemplo, esos dispositivos que tenían que contar las familias para poder trabajar desde casa, ¿no? Sí, están dos cosas, no solamente es la tablet, por decirlo de alguna manera, sino que además es la conexión a Wi-Fi, todo lo que conlleva una conexión clara, o sea, para poder llevar las clases online. Nosotros eso no lo hemos abandonado en absoluto, se sigue digitalizando, tenemos proyectos concretos para hacerlo, se siguen formando los profesores en esa materia, porque en primer lugar yo creo que hay que hacerlo aunque no hubiera pandemia y aunque no hubiera confinamiento, porque estamos en el siglo XXI y yo creo que todo eso lo tenemos que hacer, pero más que nunca nos hace falta ahora y nos hace falta ya. Por lo tanto, ya están los cursos online para los profesores que se quieran apuntar y ponerse al día en todas esas materias, y se sigue digitalizando, como le digo, todos aquellos alumnas y alumnos que tienen déficit, no solamente, ya digo, en los aparatos y en las conexiones, sino déficit incluso herramientas para que sean capaces de manejar estos y las clases le lleguen como tienen que llegarle. Eso no lo hemos abandonado, todo lo contrario, lo estamos potenciando. Desde el principio también ha surgido un poco la duda con los colegios concertados, ¿no? Con esa educación concertada que ni es pública ni es privada y está ahí en una especie de limbo. ¿Ha habido algún avance con los colegios concertados? ¿Va a haber algún cambio, no? Vamos a ver, se refiere en si nosotros vamos a meternos dentro de nuestra red para atención, desde luego que sí. Nosotros ahora estamos terminando con lo público, es el grueso, es nuestra responsabilidad mayor, y ahora la semana que entra tengo interés en ver al colectivo de estos profesores y de estos centros para poder hablar y ver en qué medida nos ponemos de acuerdo para ver cómo nosotros también, por supuesto, son alumnos de Canarias, son alumnos nuestros, y que vamos a, por supuesto, a trabajar juntos para que ellos también vayan a clase con la mayor seguridad posible, desde luego que sí. Estamos hablando de 700.000 personas que se han tenido que movilizar y que van a tener que movilizarse para ese comienzo de curso. Es complicado, muy complejo poder coordinar a tantas personas, ¿no? Desde luego que sí. Yo ayer en la rueda de prensa lo decía el consejero de Sanidad y por supuesto yo estoy totalmente de acuerdo con él, es la mayor movida, si me permite la expresión, que va a haber, porque no solamente son los niños, que tenemos más de 400.000 alumnos, son profesores, familias, auxiliares de comedores, de transporte. Usted sabe la cantidad de gente que se mueve, es una barbaridad. Pero bueno, yo creo que si las cosas se hacen con cabeza, bien organizadas y con mucha colaboración, yo confío totalmente en los docentes, de verdad que yo me asombro de la capacidad que tienen los equipos directivos para organizar sus espacios, son quien más lo conoce, saben, al día de hoy estoy segura, bueno, lo sé con seguridad, que muchos de los centros ya están organizados, vamos, todos los espacios, son gente muy activa y eso desde luego va a ser muy importante para que esto funcione como tiene que ser. Una última cosa antes de marcharse, llevaste muy poquito al frente de la Consejería de Educación y desde luego le voy a pedir que me haga un pequeño balance, pero desde luego que tranquila no ha sido este inicio de este acceso a la consejería, ¿no? No, la Consejería de Educación es una consejería muy amplia, con muchas aristas, es demasiado, ¿no? Yo sinceramente no le tengo miedo porque la conozco, me gusta mucho la enseñanza. Yo creo que una de las cosas fundamentales cuando uno llega a un trabajo es que te guste y te enamores ese trabajo. Eso ya lo tengo de base y tengo la experiencia de tantos años, también es importante, y conozco la casa porque estuve también antes como viceconsejera. Todo esto son elementos que te ayudan, ¿no? Tengo un equipo fantástico y todo eso, pues bueno, mucha responsabilidad, algo de miedo, no cabe duda, sería una loca si no lo tuviera, porque la cosa que viene por delante la situación no es fácil. No es fácil y uno tiene que ser responsable, pero también con la seguridad de que las cosas van a salir bien si entre todos lo colaboramos. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar, ese curso escolar que comience lo mejor posible y siempre, bueno, pues con la paciencia y la adaptación que tiene enfrentarse a algo por primera vez. Muchísimas gracias, Manuela Armas. Gracias. Buenos días. Gracias.